El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Por fin Jesús regresa a Nazaret. Dice, después de realizar la misión, sobre todo en las tierras de Cafarnaúm, andar por Galilea, regresa a su pueblo y pues entra a la sinagoga, como es costumbre. Le dan a leer la lectura. Desde luego lo que tienen que leer es el Antiguo Testamento, los profetas. No van a leer el Evangelio, porque no hay nada de los evangelios escrito todavía. Tampoco cartas de San Pablo, ¿verdad? Y le dan el rollo del profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Bueno, pareciera ser que es una revelación de Jesús esto que está leyendo, y así es en realidad. Lo que el profeta anunció de él ahora se cumple. Por eso, al terminar esa lectura, dice: les dijo, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Y ya, es lo único que dijo, como si hubiera sido una homilía, ¿no? Una homilía tan corta, nomás para decir: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Imagínense si eso tuviéramos que decir solamente cada que acudimos a la Santa Misa, escuchamos el Evangelio, ponemos bien toda la atención de nuestra mente y nuestros sentidos, todo, y que al final de la lectura del Evangelio dijéramos: pues la palabra de Dios
hoy se cumple en nuestras vidas. Eso implicaría que tendríamos que estar, pero muy atentos para no distraernos en nada, para escuchar y entender qué me dijo hoy Dios. Él, dice, enrolló el libro, el rollo, y se lo entregó nuevamente al encargado. Todos le daban su aprobación de las palabras que decía. Es decir, que después de eso seguramente él se puso a hablar con ellos. Primero les dijo que la palabra hoy se cumplía, ya, eso es. Después se puso a hablar con ellos de tal manera que los dejó admirados a todos con sus palabras. Sí. Pero él bien conoce lo que piensan. Por eso les dijo a ustedes: seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí los milagros que dicen que has hecho en Cafarnaúm. Otros decían: nosotros lo conocemos, sabemos quién es su familia, de dónde le viene a este tanta sabiduría. Y Jesús sale con otras palabras que los va a hacer reflexionar también, pero va a provocar un enojo. Y les dice: miren, en tiempos del profeta Elías hubo una gran hambre, y las viudas eran las que más padecían necesidad. El profeta era el que podía hacer algo por las que tenían esa necesidad, especialmente las viudas. Por lo tanto, el profeta que podría hacer milagros era bien recibido, bien tenido, bien aceptado. Y les dice Jesús: pero miren, en Israel había todas estas viudas, sin embargo el profeta no fue enviado a él, sino a una viuda que vivía en Sarepta, una viuda que vivía en otro pueblo que no era escogido, para decirles que él no fue enviado a su pueblo porque no eran bien aceptados, porque no es bien recibido. Por eso se va a hacer los milagros en Cafarnaúm, por eso los hizo allá. Pero ellos entre que entienden y no lo entienden. También les dice que en tiempo del profeta Eliseo también había muchos leprosos enfermos en Israel. Y también dice: sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado para curarse, sino a uno que era de Siria, fuera también del pueblo de Israel. Creo que entendieron todos los que estaban allí en su tierra, porque se enojaron. Se enojaron y se lo llevaron mejor para echarlo en la montaña, al precipicio. Sí. Pero dice, Jesús se les escapó en medio de ellos. Pues es Dios, ¿verdad? Y así como se escapó en medio de ellos, decimos: a ver, ¿cómo en una multitud se va a escapar un hombre cuando ya lo tienen para despeñarlo ahí en el precipicio? Jesús va hasta allá, hasta el precipicio, pero se regresa en medio de todos. ¿Cómo se sale? Y uno ve entonces cómo es que actúa Dios cuando nosotros vemos que humanamente las cosas no tienen una solución. ¿Cómo llegó de repente la solución? Dios es cuando actúa y nosotros nos quedamos sorprendidos de cómo se dieron las cosas. No sabemos ni cómo. ¿Cómo es que nos escapamos cuando ya estábamos al precipicio, al borde del precipicio? Y nos escapamos de tal cosa. Jesús entonces les dice que ninguno es profeta en su propia tierra. Por eso no pudo hacer milagros en ese lugar. Pero hoy, queridos hermanos, cuando no conocemos también a Dios, también lo buscamos solamente como un profeta para que nos solucione la vida.
de manera temporal. El enfermo, que tenga la salud, los problemas, pues que nos ayude, la necesidad de pasar el examen, pues voy que me ayude. Yo creo en un Dios que tiene que ayudarme a solucionar los problemas, como si fuera el profeta Elías, el profeta Eliseo. Bueno, pues que Dios sea así, ¿no? Dios no actúa como un profeta. Por eso también esos del pueblo de su pueblo, de su tierra, también querían un profeta así en Jesús, un profeta que les solucionara sus problemas. Y no, Dios no es así. Dios no viene a solucionar problemas. Dios viene a mostrarnos el camino. Ellos querían que les solucione sus problemas para seguir su vida cada quien. No les importa realmente creer en Él, creer en Dios. Hoy igual, quien busca a Dios para que le solucione sus problemas, no le importa seguirle. No quiere conocer sus normas, sus leyes, sus mandatos, mucho menos hacer su voluntad, sino quiere hacer cada quien su propia voluntad. Y luego pues le andan diciendo: Señor, pues haz un milagro, como otros dicen que les has hecho milagros y a nosotros, y yo no veo nada. Sí. Buscamos a un Dios que nos solucione las cosas. Cuando Dios viene a guiarnos, a mostrarnos el camino para lo más grande, para el reino de los cielos. Pidámosle a Dios que no caigamos en esa tentación de solo pedir que nos solucione los problemas y nosotros seguir en nuestra vida. Ya me ayudó, ya me solucionó, pero yo sigo en mi vida, yo hago lo que yo quiera, yo amo a Dios como yo quiera, yo cumplo los mandamientos si quiero o como quiera, como a mí me parezca. Pidámosle que no nos permita caer en esta tentación y más bien nos ayude con su Espíritu Santo para conocerle mejor cada día y hacer realmente lo que Él espera de nosotros. Que así sea.